clase de día y mañana va a versar sobre sintomatología respiratoria. En el serología especial, especialmente los 3 primeros capítulos, vamos a tener la oportunidad de estudiar manifestaciones o síntomas que de alguna manera nos pueden guiar, nos pueden sugerir que el paciente puede tener una patología de un órgano determinado. En este caso, estamos hablando de sintomatología respiratoria. Cierren la puerta, por favor. Sintomatología respiratoria. Los sintomatología respiratorios, muchos de ellos ustedes lo conocen porque son experiencias, obviamente, experiencias comunes, ¿cierto? Tenemos la tos, expectoración, hemoptisis, disnea o dificultad respiratoria, dolor torácico, cianosis, apropaquia y vómito. Estas alteraciones de alguna manera me van a orientar y me van a decir que el paciente posiblemente tiene una patología de tipo respiratorio. Pero como en medicina no hay nada absoluto, es necesario hacer un interrogatorio apropiado porque vamos a ver que puede existir algunas situaciones de excepción en la cual no solamente el pulmón puede participar, sino también pueden participar otro tipo de estructuras, ¿no? Es una alteración o una manifestación frecuente que ustedes saben perfectamente, que consiste pues en una serie de pasos que promueve la expulsión de una secreción, de las secreciones de las vías respiratorias, ¿cierto? Mediante un flujo de aire bastante intenso, ¿cierto? Si ustedes recuerdan la forma como llegan los gérmenes a la vía respiratoria, básicamente son la vía inhalatoria, ¿no? O la vía aspirativa, ¿no? Especialmente los ancianos o las personas con trastorno del estado de conciencia, ¿no? De lejos, la aspiración es la vía más frecuente de llegada de gérmenes a la vía respiratoria, ¿cierto? Entonces, siendo la vía respiratoria obviamente pues una estructura, ¿no? Es estéril por naturaleza, y cuando llegan los gérmenes o los elementos contaminantes, obviamente tienen que de alguna manera tener algunas características, ¿no es cierto?, para poder producir la enfermedad. Tienen que llegar a la intimidad. Recuerden ustedes, si el paciente tiene una neumonía, ¿no es cierto?, ya van a ver ustedes, la neumonía es un proceso que compromete los alveolos, o sea, el germen tiene que llegar a todos los alveolos. En consecuencia, tiene que pasar toda una serie de barreras, una barrera defensiva. Si ustedes recuerdan, las barreras defensivas del aparato respiratorio se pueden dividir en barreras de tipo mecánica, de tipo celulares y de tipo inmunológicas, ¿cierto? Las barreras inmunológicas, mecánicas y celulares son bastante comunes, con los monocitos, macrófagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y las inmunoglobulinas que están en la mucosa, secreción de mucosas, obviamente que impiden la proliferación de gérmenes. Pero un mecanismo interesante, importantísimo, que muchas veces falla en los pacientes, obviamente son los mecanismos mecánicos. Un mecanismo mecánico obviamente está estructurado de manera apropiada, primeramente por la secreción mucosa. Dentro de toda la vía respiratoria tenemos glándulas mucosas y se produce mucus. Y la naturaleza del mucus determina que en su superficie pueden precipitar partículas. Esas partículas precipitadas tienen que ser obviamente eliminadas. Un primer paso para que pueda eliminarse obviamente es la conducción de la secreción hacia arriba, hacia los bronquios más grandes, ¿cierto? Eso se hace a través del movimiento mucociliar de las cilias del epitelio bronquial. Y una vez que alcanzan algunos centros reflexógenos de tos, obviamente se produce la tos, ¿cierto?, que va a producir una expulsión de estas secreciones y de tal manera que se puede eliminar este tipo de manifestaciones. Entonces no se olviden ustedes, ¿no es cierto?, que la tos, cuando nosotros la analizamos, tiene 3 componentes básicos. Un componente inicial en el cual el paciente toma aire de manera intensa, ¿no es cierto?, con apertura de la rinofaringe, ¿no es cierto?, en la laringo, de tal manera que se incorpora aire al pulmón, ¿no es cierto?, seguida de una fase, ¿no es cierto?, en la cual hay un cierre de la glotis, contracción de los músculos y de tal manera que se incrementa la presión dentro de la vía respiratoria. Y finalmente existe una tercera fase donde bruscamente se apertura la glotis y la corriente de aire arrastra la secreción conjuntamente con todos los contaminantes. Entonces, esta situación de ustedes es sumamente importante porque si este mecanismo defensivo obviamente falla, entonces el paciente va a tener facilidad para hacer problemas infecciosos, ¿cierto? Si tienen ustedes en cuenta que el mecanismo defensivo está
producido por esto, van a tener en cuenta ustedes que la tos, para que se genere, obviamente tiene la necesidad de una organización de tipo neurológica. Dicho sea de paso, la tos es un mecanismo voluntario, es un síntoma que puede transitar voluntariamente o de manera orgánica refleja, ¿no? Donde el centro fundamental para la generación de toda la tos es el centro tursígeno, que es un centro a nivel vulvar. Este centro tursígeno obviamente recibe influencias corticales, por eso que la tos puede ser una tos voluntaria, el paciente tenso, el paciente ansioso, comienza a toser sin tener nada, o puede ser obviamente originado por, ¿no?, estímulos que parten de diversas estructuras, ¿no? Eso se llaman estructuras de recepción de los estímulos tursígenos, que lo más conocido que seguramente ustedes piensan es son estructuras que están dentro de la caja torácica y fundamentalmente dentro del pulmón. Si vemos cuáles son los órganos receptores del tema donde inicia, donde se recibe el estímulo para la tos, obviamente es en la vía respiratoria. Y en la laringe y en la zona interabdominal son las zonas tremendamente más sensibles a los estímulos de tos. ¿Y quién de ustedes no ha tenido una laringitis donde tienen y tosen sin ningún tipo de contención? ¿Correcto? Igualmente, las zonas en donde los bronquios se dividen o se separan, como es en la carina, en la bifurcación de los grandes bronquios, obviamente son zonas reflexógenas para la tos. ¿Correcto? Ahí se originan los estímulos. Esos estímulos van al centro tursígeno y del centro tursígeno salen las órdenes. Las órdenes a través de los nervios van a la caja torácica, a la bomba torácica. O sea, para toser hay que tener energía, ¿no es cierto? Hay que tener la capacidad, obviamente, de contraer los músculos, tener fuerza, obviamente, de contraer los músculos para poder tener una tos efectiva. Entonces, los pacientes que no tienen eso van a tener una tos inefectiva. Y si tienen una tos inefectiva, no van a poder eliminar los contaminantes que están llegando y el paciente va a tener un alto riesgo de infecciones respiratorias. ¿Correcto? Y también de eso sale, obviamente, para que ustedes no le den plata a los laboratorios, ¿cierto? Los antitusígenos no deben usarse. Ustedes están bloqueando, o estamos bloqueando, obviamente, mecanismos defensivos. Excepcionalmente podría dar de repente un antitusígeno. Pero los antitusígenos, de acuerdo a lo que estoy diciendo, obviamente están bloqueando un mecanismo defensivo de la vía respiratoria, ¿no? Y tan es así importante, van a ver ustedes que en aquellas circunstancias en las cuales el paciente tiene una debilidad, un apagamiento del reflejo tursígeno, como ocurre con los pacientes inconscientes, los pacientes con trastornos del estado de conciencia, obviamente los riesgos de hacer infección respiratoria son bastante altos. A los chicos ya la vez pasada les dije, hagamos un pequeño trabajito, ¿no es cierto? Agarremos una patología neurológica frecuente de los accidentes cerebrovasculares. Muchos de ellos entran obviamente simplemente con un episodio agudo de un desorden vascular cerebral que no tiene nada respiratorio. Pero los pacientes a los 3 o los 4 días, 5 días, el paciente comienza a hacer problemas respiratorios. ¿Cierto? Eso se debe precisamente a que uno de los mecanismos defensivos, la tos, no está funcionando. Y la otra cosa que le dije, la otra forma de acceso de los gérmenes a la vía respiratoria es a través de la aspiración. Y cuando hablo de aspiración, no necesariamente el paciente tiene que vomitar. Claro, en un vómito, obviamente, lo primero que tiene que hacer es una aspiración bastante importante. Existe lo que se llama la microaspiración, ¿no? No pregunten a los abuelos que de repente se atoran con su propia saliva. Entonces hay lo que se llama microaspiración. La vía más frecuente de llegada de gérmenes en el sujeto mayor o persona de conciencia es la microaspiración. La patología que podemos tener nosotros que estamos activos, qué sé yo, es la inhalatoria o lo llaman por aspiración de problema de sustancias en suspensión. ¿Correcto? Entonces, esto es importante para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo la tos, siendo un mecanismo defensivo, puede tranquilamente ser originado por diversos estímulos en diversas áreas. Lo más corriente son los estímulos, obviamente, que están en las vías respiratorias, pero no se olviden ustedes que pueden haber irritaciones o zonas reflexógenas fuera de la vía respiratoria. Entonces nos llama la atención un paciente que tenga de repente una impactación por cerumen o se limpian el oído, obviamente tienen episodios de tos. Los pacientes que tienen a veces irritación peritoneal, en los libros van a encontrar ustedes lo que se llama la tos peritoneal, la tos hepática por distensión de la cápsula de Gleason, ¿no? Inclusive la tos, obviamente, en las mujeres embarazadas por distensión, obviamente, del útero, ¿cierto? Y un tipo peculiar, interesante, que tiene que tener en cuenta, que si bien es cierto, es
del pulmón, pero obviamente está fuera del tema de las estructuras de intercambio, es la irritación de la pleura. Entonces, cuando ustedes hablan de síndrome pleural, van a ver ustedes que parte integrante, ¿no es cierto?, del síndrome pleural obviamente es tos, y es tos no productiva. ¿Ya? Entonces, de esa manera queda establecido fácilmente cómo se puede producir este mecanismo de la tos. Y también hay que tener en cuenta que algunos medicamentos, seguramente algunos de ustedes lo conocen, especialmente los inhibidores ECA, ¿no es cierto?, dentro de sus efectos colaterales, los pacientes tienen tos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque bloquean algunas rutas enzimáticas y se produce liberación de mediadores que producen estimulación de la tos. ¿Correcto? Entonces, un paciente que está tomando inhibidor ECA, un paciente viene con tos reiterada, obviamente es tos no productiva. Entonces, por las varias posibilidades, pensar que el paciente puede tener simplemente un efecto colateral, y lo que hay que hacer es simplemente hay que cambiarle de tema de hipotensión, ¿no es cierto? Y el problema se resuelve. Acá está todo lo que se ha mencionado, ¿no es cierto? La presencia del centro tusígeno, ¿no es cierto? Y los estímulos que vienen de diversas partes, ¿no es cierto? No solamente del pulmón, ¿no es cierto? Y que van obviamente hacia el centro vulvar, ¿no es cierto?, para producir toda esta situación. Y sin embargo, a pesar de que el aparato respiratorio origina pues la mayor causa de tos es la patología respiratoria, el mismo parénquima carece de receptores tusígenos. Entonces no llama la atención que pueden haber cavidades, es esto que el paciente no tiene tos. Le dirán, ¿por qué este paciente no tiene tos y tiene una cavidad? No, el parénquima no tiene tos. Las lesiones parenquimales, ¿cierto?, a veces no tienen la capacidad de generar tos. ¿Por qué? Porque los reflejos generalmente están en la zona de bifurcación, y cuanto más grande es el bronquio, más intensa, ¿no es cierto?, la capacidad de respuesta y la generación de tos. Esta función defensiva que se ha mencionado, importantísima la función defensiva, estos tres elementos fundamentales, y particularmente el movimiento mucociliar. ¿Cierto? El movimiento mucociliar es interesante, pues está en relación con todo un mecanismo, ¿no?, de consumo de energías que determina que las cilias obviamente se muevan y obviamente movilicen las secreciones hasta llegar a la zona esófago de tos. Y esto es tan importante que van a ver ustedes que situaciones en las cuales se produce compromiso del movimiento mucociliar, como ocurre en el tabaquismo, entonces nos llama la atención que un paciente con tabaquismo obviamente sea un tosedor crónico, ¿no es cierto? Igualmente, es también una experiencia bastante común que un paciente que tenga de repente un proceso gripal, un proceso catarral, 2 días o 3 días después, el paciente comienza a tener expectoración amarillenta. ¿Qué ha pasado ahí? Que prácticamente el virus hace como una especie de ciega, ¿no es cierto?, de todas las cilias, y de esa manera obviamente el mecanismo defensivo se altera. Y más aún, hay una alteración genética que se llama el síndrome de la cilia inmóvil, ¿no? Es una patología en la cual el paciente no tiene la capacidad, o las células del paciente no tienen capacidad de movilizarse. Entonces, estos pacientes, su presentación clínica obviamente son infecciones respiratorias recurrentes. Entonces miren ustedes la importancia que tiene la tos, obviamente, y todo este mecanismo como una arma defensiva de la vía respiratoria. Bueno, hay que analizar pues algunas características basadas en lo que les estoy mencionando, y fácilmente se puede hacer ya una clasificación. Una de ellas está siempre relacionada con la presencia o ausencia de secreción. Entonces, es la primera división que ustedes van a encontrar, la tos seca, tos irritativa también, como ocurre en el síndrome pleural, en el problema de generación de conducto auditivo, en el peritonismo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, en la cual obviamente el paciente tiene tos, pero no tiene expectoración, ¿correcto? Las experiencias más frecuentes son aquellas que están relacionadas con la expectoración. Eso se llama tos grasa o tos húmeda. Es una tos fácilmente identificable, pero es una tos burbujeante. Obviamente está indicando que hay una movilización de secreciones, ¿no es cierto?, y que cuando esta producción de secreciones se hace lo suficientemente intensa, obviamente se encadena pues la necesidad de expectorar o de eliminar afuera, y eso se denomina expectoración. Y puede deber a una serie de situaciones, no solamente la traqueobronquitis infecciosa y nada por el estilo, ¿no es cierto? Cualquier tipo de irritante es suficiente para que pueda producir obviamente una cantidad suficiente
y que puede ser detectado, obviamente, y eliminado a través de la expectoración. La tos apagada precisamente está en relación con la energía que debe tener el paciente para poder generar estas funciones altas intratorásicas. Entonces, un paciente debilitado, un paciente desnutrido, etcétera, va a tener dificultades para poder toser. Y la tos que tiene, pues se llama tos apagada, porque tiene una tonalidad bastante baja y se ve que no es una tos efectiva, ¿cierto? Cuando ocurre la tos, generalmente hay episodios que siguen, o sea, la tos acoplada significa que el paciente tiene 1 o 2 golpes de tos. A veces tiene 3, pero en ocasiones el paciente puede tener una asociación bastante intensa, golpes sucesivos que pueden ser de 4 o 5, como ocurre en la tos convulsiva o tos ferina. En estas circunstancias, obviamente, el paciente a veces no tiene tiempo para respirar. Los episodios de tos son tan frecuentes que impiden la respiración. El paciente se torna cianótico, ¿no? Termina finalmente agotado y al final de la quinta, el paciente inspira profundamente con un ruido intenso que se llama espirador laríngeo y puede incorporar recién un poco de aire, ¿cierto? Es característico de coqueluche o tos convulsiva. Realmente es una patología que ya no tiene mayor resistencia como tenía antes. Otra es la tos eletrizante, que es particularmente en los niños, en los preescolares, ¿cierto? La presencia de secreciones en la cavidad faríngea determina el reflejo nauseoso. El paciente puede tener vómitos, que no hay que confundir. El hecho de que tenga vómitos no significa que tiene una patología gastrointestinal asociada, sino simplemente es una patología por secreción o dilatación de la mucosa dentro de la mucosidad dentro de la faringe, ¿no es cierto? Otros dicen que a veces cuando el estímulo es demasiado intenso, ¿cierto? El centro trusígeno obviamente está cerca del centro emético. Usted tiene que al revés, el centro emético está cerca del centro trusígeno. Entonces, si la estimulación del centro trusígeno es suficientemente intenso, puede comenzar a estimular también el centro emético y el paciente tener este tipo de enfermedades. De repente, en esas circunstancias, cabría de repente usar el tema antitusígeno, ¿no es cierto? Si un paciente tiene, obviamente, alteraciones dolorosas, como fracturas costales, mialgia intercostal, ¿no es cierto?, o la misma pleuresía, ¿no? Van a ver ustedes el dolor característico de las pleuresías, dolor empuñalada en punta de costado, que aumenta cuando el paciente respira. Entonces, en estos casos el paciente se contiene, por eso recibe el nombre de tos contenida. Acá no es que no haya energía, lo que pasa es que el paciente trata de evitar el dolor y en consecuencia la tos hace que sea demasiado débil, ¿cierto? Como ocurre en la irritación pleural y peritoneal. Estos son los tipos de tos, solamente para que ustedes tengan en cuenta, no es absoluto, puede haber una serie de variaciones. Acá solamente procuro darles algunos ejemplos, ¿no? La tos seca, por ejemplo, puede ser la bronquitis catarral. Toda bronquitis inicialmente puede aparecer como una tos simplemente no productiva, pero posteriormente se va a hacer productiva, ¿no es cierto? La húmeda o carraza ya pues obviamente está indicando la presencia ya de secreciones que pueden tranquilamente ser expulsadas, ¿no es cierto? Y lo interesante es que esta secreción, ¿cierto?, desde el punto de vista del capítulo que estamos haciendo, tiene que ser una secreción que proceda de la vía respiratoria baja. En ese sentido, ustedes conocen lo que se llama vía respiratoria, que son la vía de conducción del aire, ¿no? Y las vías se dividen en vía respiratoria alta y vía respiratoria baja. La vía respiratoria alta y vía baja tienen como división la glotis. Todas las estructuras que están por encima de la glotis se llaman vía respiratoria alta. Y todas las que están por ellas debajo es vía respiratoria baja. Entonces, las secreciones de la parte alta generalmente se eliminan con carrasperas, ¿no es cierto? Mientras que las secreciones de la parte inferior obviamente se eliminan con golpes de tos. Y cuando ustedes quieren hacer el examen apropiado del punto, obviamente ustedes van a buscar secreciones que procedan de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y a veces no sabemos nosotros hacer la conexión, porque a veces se le deja el vasito al pobre paciente sin explicarle. El paciente lo que hace es escupe un poco, pone saliva y piensa que es la mejor muestra. La conexión del punto, mis queridos amigos, es labor del interno o del paciente. No se le puede dejar al pobre paciente a veces sin explicarle. Y a veces tenemos la vergüenza porque el patólogo nos devuelve y nos dice: esta muestra es inadecuada, es mala. ¿En qué se basa el patólogo?
se basa en la naturaleza de las células que den el microscopio. Las células de la faringe son células de epitelio plano. Las células del bronquio son epitelios cilíndricos ciliados. Entonces, si en una muestra ven una cantidad de células planas, el paciente está contando una situación de faringes, y eso no es la situación que yo quiero. Yo quiero analizar muestras procedentes de la vía respiratoria baja. ¿Correcto? La tos acoplada ya hemos mencionado, la tos sinetizante, no hay mucho que hablar sobre esto, ¿no es cierto? Algunas patologías, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la sinusitis, en la amigdalitis, en las adenoides, ¿quién no contestó esa pregunta? ¿No es cierto? Las secreciones, o la tos generalmente es posicional, cuando el paciente se cuesta. Las secreciones van a la parte posterior, bajan, estimulan los receptores y el paciente tiene tos. ¿No es cierto? ¿No? Eso es interesante, ¿no? En la traqueobronquitis ni hablar, pues obviamente el paciente va a tener tos, inicialmente puede ser seca, pero después se hace productiva. En el cáncer broncogénico inicialmente es seca, con un tinte o con un tono de tipo metálico, dicen, ¿no es cierto? Y una forma peculiar de su exploración o de tos cuando está asociado a la ingesta de alimentos líquidos. Miren ustedes, si les presenta una historia clínica, entonces le dice que el paciente después de ingerir alimentos tiene episodios o crisis de tos. O sea, eso le está diciendo a ustedes que el paciente probablemente tenga una comunicación anómala entre el esófago y el bronquio. Eso se llama fístula traqueoesofágica. Si la fístula es lo suficientemente grande, inclusive no solamente pasa líquidos, sino puede pasar restos alimentarios, y el paciente tiene una expectoración con restos alimentarios. Pero si no es muy grande, lo que pasa son líquidos, y lo interesante es cada vez que el paciente toma líquidos, el paciente tiene episodio de tos. Entonces, eso obviamente le dice posiblemente que el paciente tiene una fístula, ¿no?, traqueoesofágica o broncoesofágica. Miren ustedes, cuando analizamos las causas de la tos, obviamente una cantidad de pacientes de patologías, prácticamente todas las patologías broncopulmonares, ¿no es cierto?, van a producir laringitis, bronquitis, tumores, ¿no?, neumonías, bronconeumonías, abscesos, fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. No hay patología prácticamente que pueda estar libre, ¿no es cierto?, del tema de la presencia de tos. Pero no se olviden, al lado de eso, patologías mediastínicas, como la presencia de tumores, ¿no?, la presencia de quistes, de linfomas, de pozos, ¿no?, y obviamente de aneurisma de la aorta. Entonces acá es interesante porque cuando ustedes hacen el análisis de la tos, ¿no es cierto?, y ven que el paciente tiene obviamente compromiso laríngeo o tiene compromiso de las cuerdas vocales, el paciente va a tener una tos característica. Y cuando el paciente tiene alteración de las cuerdas vocales, la tos puede tener un tono apagado, ¿no? Ese se llama tos áfona, ¿no es cierto? Y cuando hay compromiso del recurrente laríngeo, que es el nervio que está inervando las cuerdas vocales, y hay parálisis del recurrente laríngeo, una cuerda vocal se moviliza y otra no, y eso origina una tos de dos tonos. Eso se llama voz bitonal. Y la voz bitonal les dice a ustedes, obviamente, que el compromiso del recurrente laríngeo. El recurrente laríngeo es una estructura mediastínica, y eso puede ser, obviamente, como se llama, de repente bloqueada su estímulo, obviamente por presencia de tumores, quistes, se llama aneurisma de la aorta, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Hay que tener en cuenta simplemente este tipo de asociación. No se olviden de las toses de causa cardiovascular, como de la estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca, ¿no?, y el cor pulmonar, etcétera, etcétera. Y siempre teniendo en cuenta pues estas otras situaciones de irritación o de estímulos extrarrespiratorios, como abscesos subfrénicos o irritación subfrénica, ¿no es cierto?, irritación peritoneal, irritación de la cláusula de Gleason, etc., que puede originar también tos, ¿cierto? Y en algún momento ser de repente un motivo, obviamente, de confusión si no tenemos en cuenta todos los indicios. Una molestia o un cuadro asociado a la intonación es su asociación, un cuadro asociado de la tos es cuando viene conjuntamente con producción de secreción y obviamente origina lo que se llama la tos productiva. Entonces, es interesante analizar la producción porque de alguna manera está informándonos lo que está pasando dentro de la intimidad de la vía respiratoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué está traduciendo? Obviamente, todo lo que está pasando dentro de la vía respiratoria, ¿cierto?,
Nosotros sabemos que dentro de la vía respiratoria existe lo que se ha mencionado, un aparato mucosecretor, ¿no? Que de alguna manera está evitando que las partículas obviamente sigan progresando, ¿no? En consecuencia, ¿no? La producción puede ser estimulada por diversas circunstancias, irritantes físicos, químicos, o partículas biológicas, o sea, gérmenes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esto va a producir un incremento de la producción de mucus, ¿cierto? Que va obviamente a reutilizarse y va a finalmente expulsarse, ¿no? La estructura obviamente del mucus tiene dos fases, una fase líquida, ¿cierto? Y una fase obviamente mucoide. Entonces las características del puto van a variar dependiendo de las proporciones de estas situaciones, de estos componentes. Hay mucoproteínas, mucopolisacáridos, una trama fibrilar donde obviamente se va a precipitar obviamente los agentes lesivos que están llegando al pulmón, ¿no? Eso, ocultamente con el movimiento mucociliar, obviamente nos permite eliminar esta situación, ¿no? La presencia que se llama siempre de un esputo traduce siempre alguna alteración que está dentro del pulmón, que está ocurriendo dentro del sistema broncopulmonar. En condiciones normales, producimos la cantidad que ven ustedes ahí, 100 centímetros cúbicos en 24, que lo deglutimos y no nos damos cuenta, ¿cierto? Solamente caemos en la posibilidad de que el paciente tiene expectoración cuando las cantidades son mayores. Entonces hay que examinar de alguna manera algunas características de la expectoración, entre ellas la cantidad, que es desde pequeña hasta un proceso que se denomina broncorrea. Se llama broncorrea cuando nosotros, al hacer la acumulación del esputo en un vaso graduado, podemos colectar entre 400 a 500 centímetros en 24 horas. El color va a variar dependiendo del tipo de germen, ¿cierto? Es característico del esputo rumbroso, de la anomalía estreptocócica, el amarillo oro en el estafilococo, ¿no es cierto? Rosado en la klebsiella, ¿no es cierto? Azulado, verdoso, limpiocéanico, medio, como se llama, grisáceo, sucio en los lugares negativos, ¿cierto? Y obviamente la presencia de sangre puede estar presente en algunas patologías como la tuberculosis, ¿no? La forma depende obviamente del mencionado de la proporción de la fase mucosa o de la fase obviamente líquida, ¿no? Otra característica que hay que ver es el olor, que a veces no tiene mucha trascendencia en la mayor parte de esto. Algunos dicen que tienen paja mojada, pero sí llama la atención los pacientes que tienen necrosis pulmonar. La necrosis pulmonar, cuando se detectan gráficos negativos o anaerobios, el paciente tiene una fetidez en el aliento semejante a la que se llama la carne podrida. Entonces fácilmente uno puede imaginarse, cuando entran las alas el aliento es perceptible tremendamente, ¿no? Cuando hay ruptura de un quiste diatídico, ya saben ustedes que el quiste diatídico es un líquido blanquecino, es más salado, es cierto, saladito, con presencia a veces de pequeñas membranitas, ¿no? Que corresponde a la membrana germinativa del quiste, ¿cierto? Acá está la característica que ya hemos mencionado, ¿cierto? Algunas formas, obviamente algunos tipos, en la laringitis, como les he mencionado, el esputo puede ser no mucoso, un poco purulento, ¿cierto? Puede haber inclusive arrancos de sangre, ¿cierto? Y lo interesante es que la laringitis, obviamente, pues la expectoración está precedido de problemas de carrateras. En cambio, en la bronquitis aguda, la bronquitis crónica, obviamente, inicialmente puede haber poco, pero en adelante se hace presente y las cantidades y los colores en relación con una infección. Un tipo peculiar de expectoración son la bronquiectasia. La bronquiectasia es una dilatación anómala de los bronquios de diversa causa. Entonces, como se dilatan los bronquios, se acumulan las secreciones. Y estos pacientes, obviamente, expectoran de manera episódica. Característicamente, despiertan en la mañana, media hora, una hora, tosen y acumulan una cantidad tremenda de secreciones y quedan tranquilos, ¿cierto? Eso se llama, los franceses dicen, la toilette bronquial, temprano. Entonces, la toilette bronquial es característico del paciente que tiene bronquiectasis. En el asma bronquial, obviamente, las expectoraciones pueden ser variadas, muy adherentes, en ocasiones pueden ser ligeramente de color, pero no por presencia de gérmenes, sino especialmente en los adultos. Este tipo de asma se caracteriza porque el esputo está cargado de eosinófilos y puede dar una falsa apreciación del cuadro de tipo infeccioso. En el absceso, obviamente, la expectoración es de pus contenida en una cavidad que puede ser expulsado en una sola bocanada, como un vómito, y eso tiene el nombre
precisamente de vómica. Igualmente el quiste hepático, ya se ha mencionado con las características, en la gangrena o el absceso, porque también es lo mismo, obviamente lo que llama la atención es el olor pútrido que va a tener el paciente. Y no se olviden ustedes de estas otras, como en el edema pulmonar, característico, la expectoración es espumosa, sonrosada, ¿cierto? Fluida, es casi transparente, en un paciente que tiene que es una línea bastante intensa, ¿no es cierto? Y se ve que son una falla aguda de la función cardíaca. Igualmente ocurre en la combustión pulmonar, que el paciente puede tener tos, expectoración y puede tener randocementoides. Y de repente más intenso en los pacientes que tienen estenosis mitral, en donde el paciente, la forma de presentación es a veces la hemoptisis. Tal es así, cuando están frente a un paciente, ustedes joven, ¿no es cierto?, que tiene hemoptisis, dos cosas, o el paciente tiene tuberculosis o tiene una estenosis mitral. Interesante. En el embolismo pulmonar se obstruye una arteria, obviamente se produce un infarto pulmonar y por supuesto ustedes saben. La vómita, hemos mencionado que tiene una serie de características peculiares semejantes al vómito, ¿cierto? Pero es de secreción procedente de las vías respiratorias. Entonces, pero está más acá, ¿cierto? Más adelante vamos a decirles un tipo peculiar de ecuaciones de estructuración es la hemoptisis. La hemoptisis es la eliminación de sangre procedente de las vías respiratorias bajas. Entonces ahí hay que diferenciarlo de la sangre procedente de la vía respiratoria alta. La sangre de vía respiratoria alta se denomina pseudohemoptisis, sangrado quintilar, epistaxis, telangiectasias frígeas, varices de base en la lengua, ¿cierto? Y hay que diferenciarlo de otro que cotidianamente se presenta a veces en el tema de emergencia, es la sangre procedente de la vía digestiva, o sea, la hematinesis. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un análisis, obviamente en la hemoptisis hay que preguntar todas las características y más aún teniendo en cuenta pues, que una hemoptisis obviamente el paciente interpreta como un signo bastante ominoso, bastante severo de enfermedad, entonces hay que prestarle atención, ¿no es cierto? Miren ustedes, la diferenciación que hay que hacer está acá, asignada, los elementos fundamentales que deben tener en cuenta para determinar si un paciente tiene una hemoptisis o tiene una hematinesis. Procedencia, dolor, los síntomas precedentes, el síntoma acompañante, el material que acompaña, la continuación, el pH, etcétera, etcétera, está mencionado. Hay que tener en cuenta que la hematinesis empieza y termina bruscamente. En cambio, la hemoptisis empieza bruscamente, puede empezar, pero no termina abruptamente, sino termina obviamente con pequeños episodios de sangrado menor, que se llaman esputos del clavo de sangre, esputos hemotoicos. Eso algunos libros le dicen la cola de la hemoptisis, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto para hacer diagnóstico diferencial, sin olvidar que puede haber, obviamente, sangre procedente de estructuras respiratorias altas, pueden confundirnos. Una característica que tienen que ver ustedes es, obviamente, la magnitud, ¿no es cierto? Leve, 330 centímetros, moderada, de 30 a 200, severa, de 200 a 600, y masiva, mayor de 600. Entre 600 de severa a moderada, el paciente ya puede experimentar problemas hemodinámicos. Hay que tener cuidado. Hay una serie de factores condicionantes. La vasculatura del pulmón es tremenda. Ahora ahí tenemos vasos de arteria pulmonar, las venas pulmonares, las venas bronquiales, entonces, y las arterias bronquiales. Entonces, obviamente, el riesgo de sangrado por cualquier causa del pulmón es bastante fácil, ¿no es cierto? Otra cosa hay que tener en cuenta que los vasos, en la medida que se acercan al líquido, son más grandes, de tal manera que lesiones centrales son bastante sangrantes, ¿cierto? En la tuberculosis van a darse cuenta ustedes que en las zonas donde hay pérdida de tejido, obviamente las cavernas van a producir proliferación de neovasos, y estos neovasos a veces tienen dilataciones aneurismáticas, ¿no? Eso se llama aneurisma de Reimüssen, y estos aneurismas de Reimüssen son, pues, como son neovasos de paredes frágiles, a veces basta un esfuerzo, basta un episodio de tos para romperse y generar obviamente el sangrado. No se olvide de la embolia, el infarto pulmonar y las vasculitis que pueden presentarse pues, en problemas de colectivo. ¿No? Acá están las causas. Si ustedes juntan tuberculosis, bronquitis crónica, bronquiectasias y le agregan neoplasia pulmonar, prácticamente están señalando el 80-85% de causas. No se olviden ustedes, obviamente, que aparte de las neoplasias, puede haber trastornos cardiovasculares que hemos mencionado,
Hay también alteraciones parasitarias, ¿no? Absceso mediano, histiroquílico, etcétera, puede sangrar. Pero no se olviden ustedes que un paciente que está recibiendo de repente anticoagulantes, que tiene un problema de hemorragia, pero la pregunta que les han hecho a ustedes, obviamente el paciente pues, no solamente tiene una necrotisis, sino va a tener de repente TT, va a tener equimos, y entonces estamos frente a un desorden de la coagulación. A pesar de todo esto, de todos los estudios que pueden hacerse y causas bastante no muy frecuentes, como Goodpatch, ¿no? Wegener, etcétera, etcétera, el 10 y el 15% de hemoptisis quedan sin diagnóstico. Algunas complicaciones de la tos: dolor, síncope, pues muy intenso. La tos puede producir pérdida transitoria de estado de conciencia. En los pacientes obviamente frágiles, la tos puede generar fracturas costales, ¿no? Y esto obviamente de repente es lo más frecuente, especialmente en sexo femenino. La tos produce pues incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿cierto? Que a veces es muy mortificante, ¿no? La vómita que le he mencionado, ¿cierto? Que es una forma de expectoración de una cavidad que se apertura bruscamente a la vía respiratoria y es expulsado de una forma masiva, generalmente en una sola ocasión. En ocasiones pueden presentarse dos episodios, que se llama vómita fraccionada. El origen puede ser obviamente lo más común, el problema del aparato respiratorio, ¿no? Pero también ya menos común puede ser una localización de secreción en el espacio pleural, como ocurre eso en el problema de los enfiemas, y más raramente ciertas secreciones procedentes o material purulento procedente de abscesos hepáticos que se aperturan a la cavidad torácica y de esa manera puede presentarse esta forma, ¿no? Ahí está todo en la definición que les he mencionado, las procedencias, ¿cierto? Y la forma como se efectúa. Eso es todo lo que